Bueno, y antes de empezar en lo que es en sí el tema o el desarrollo, vamos a hacernos esta preguntita. ¿Dónde estamos? Y tú dirás, bueno, pero ¿cómo así? Esa pregunta no la entiendo. Bueno, la hago mejor. ¿Dónde estamos? Con un punto de referencia de acuerdo a dónde está Dios. Si estamos cerca, si estamos al lado, si estamos en Él, si estamos fuera de Él. Entonces, este estudio pues está dirigido con este propósito para que identifiquemos si estamos en el lugar donde Dios pide que nosotros estemos. Entonces, si tienes tu Biblia a manos, puedes abrirla y nos dirigimos hacia Hebreos 4, versículos 1 al 11, donde dice: Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: No entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Las palabras claves que utilizamos en el texto anterior son fe, promesa, día séptimo, obras y reposo. Todas estas palabras son fundamentales y van conectadas en cuanto a todo lo que es el significado de lo que es el reposo. Bueno, para que sea mucho más entendible el estudio, porque abarca mucho en cuanto a lo que es el significado del reposo, lo vamos a extraer en 3 tiempos, o sea, en estos 3 reposos, que empezamos con lo que es la creación, porque desde aquí es donde empieza este término a dar lugar. Después vamos a ir a lo que es el reposo en la tierra de Canaán, dirigido específicamente a lo que es el pueblo de Israel, y luego pues vamos a ir o a exponer en lo que es el reposo de la fe en Cristo Jesús. Así que vamos a empezar entonces con lo que es el reposo creador. Entonces, nosotros no podemos hablar del reposo sin antes dirigirnos a lo que es la creación de Dios. Primero porque ahí es donde se usa el término por primera vez, y también porque también Dios estaba señalando algo cuando Él estaba dejando este séptimo día en reposo. Entonces vamos a averiguar qué era. Nos dirigimos entonces a Génesis 2:2, donde Él dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Acabar en hebreo significa kala, y significa que era una obra que estaba consumada, que estaba acabada, que estaba perfecta. Entonces por eso Dios reposó. Entonces nos hacemos esta pregunta: ¿por qué si Dios terminó toda la obra, por qué entonces se habla de otro reposo? O sea, ya Él terminó su obra, ¿por qué más adelante en la palabra se habla de otro reposo? Entonces se habla de otro reposo porque Dios comenzó otra obra, una obra de redención. Y esta obra vino cuando Adán pecó y él cayó de esa perfección.
Entonces la creación también estuvo sujeta a una maldición. En Romanos 8:20 decimos, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por a causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Bueno, ¿qué el Señor nos quiere mostrar cuando Él está haciendo este dictamen o este juicio a Adán? Porque realmente Él obedeció a la voz de la mujer, la cual la mujer obedeció a la voz de la serpiente. Entonces, hay un juicio y este es del reposo que Adán tenía, porque cuando Adán salió de la obra de Dios, que en la cual tanto Dios como él reposaba, entró en su propia obra, la cual le iba a producir espinos y cardo, o sea que iba a entrar en lo que era el afán y con el sudor de su frente, entonces es que él iba a poder comer de esos frutos. Pero acuérdense que no solamente está Adán, o sea, en los lomos de Adán estaban todos los hijos de Adán. Entonces toda esta maldición recayó a sus hijos. Pero, como dijimos en la anterior página, había un rescate. Entonces, que en la cual había un hombre que era una simiente perfecta, iba a venir y entonces iba otra vez a darle un nuevo reposo a esa creación. Pero ya lo vamos a estudiar más adelante, que es en una forma espiritual. Así que vamos a pasar a la próxima página. Entonces vamos a ir integrando todas las cosas para que luego le demos el desarrollo. Nosotros tenemos que ver muy claro cómo Dios expresa su creación, porque Él nos está delineando, pero el Espíritu es el que nos va a ir dando esa iluminación, esa revelación, para que entendamos la profundidad y lo fácil que es, pero cuando nosotros lo entendemos como Dios los quiere mostrar. Entonces, la creación comenzó como de las tinieblas a la luz. Realmente, cuando Él empezó su creación, todo estaba en oscuridad. ¿Y qué fue? Se fue llenando de luz porque Él mismo iba entrando a esa creación. Por ejemplo, podemos ver en la noche y el día. El pueblo de Israel comienza lo que es el día, no es en el día como nosotros, sino a las 6 de la tarde, o sea, comienza en la noche. Y después que va el día en aumento hasta que se hace completamente claro. De aquí tenemos que ver que el Señor está revelando algo. Vamos a ver, vamos a ir al paso. Él crea primero algo material, Él creó la tierra, estaba todo y estaba completamente vacío. ¿Para qué? Para Él después llenarlo. Crea algo que no está en orden y no es porque esté desordenado y lo lleva al orden. ¿Qué quiere decir esto entonces? Bueno, es como que Él va a producir una obra, una creación. Y Él está mostrando, bueno, aquí están mis instrumentos, aquí está la tierra, aquí está, qué sé yo, las varillas, aquí está el cemento y está mostrando sus instrumentos o sus herramientas para luego que hacer la obra y entonces cuando esté completa entonces va a estar en orden. O sea, y luego que está la obra, está vacía, pues entonces él entra. O sea, la luz entra porque Él va a llenar esa obra. Eso no es solamente para construirla y dejarla vacía. Entonces, ¿qué aprendemos de cómo Dios nos muestra su descripción en la creación? Que Él creó los cielos para llenarlo. Él creó las aguas para llenarlo. Él creó al hombre, ¿para qué? Para llenarlo. La tierra está llena de la plenitud de Dios, de lo que es la perfección de Dios. Por eso es que el hombre que no recibe al Señor o no cree en Dios, por lo menos al Dios de la Biblia, entonces no puede, no tiene excusa, porque la misma creación habla de la perfección de Dios. Así pues, creó Dios a Adán de la tierra y como una vasija, ¿qué pasaba? Lo llenaba. Ahora, ¿llenarlo de qué? Pues de él mismo, porque Adán
él hizo a Adán para él llenarlo. Cada vez que entonces ellos tenían un encuentro, el día séptimo, porque los 6 días fueron para que Adán trabajara el huerto. O sea que Adán sí trabajaba, no es como algunos piensan que como que Adán no trabajaba, pero sí. Lo que pasa es que el no trabajo, decirlo así, el esfuerzo, que lo acabamos de leer ahorita, entró cuando él salió de ese reposo. Entonces, la cual Adán tenía que 6 días para hacer la obra de Dios, más el séptimo día debía reposar de la obra. ¿Para qué? Para santificarse. O sea, el séptimo día fue hecho, fue guardado, fue puesto, porque en realidad Dios no necesita reposar. O sea, que ese séptimo día era para que el hombre se santificara. ¿En qué? Bueno, en la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para que pudiera tener el dominio de todo lo que se le había sujetado, para que él luego llenar la tierra cuando se fructificara y se multiplicara, pero que ese fruto pues estuviera sujeto a él. Entonces, en Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Ve? Él creó a Adán y Eva para que ellos se fructificaran y también llenaran la tierra y la pudieran sojuzgar y señorear en todo lo que él había creado, en los peces, en las aves, en los cielos, en las bestias y todo lo que se mueve sobre la tierra. O sea que realmente la santificación necesitaba apartarse Adán. O sea que ese día estaba hecho para que el hombre se santificara. Y ese día desde el principio habla es del Hijo, porque Adán lo que se llenaba era del Hijo, la sabiduría. Acuérdense que el árbol de la vida estaba ahí en el huerto y ese árbol era que hablaba de Jesús. Amén, porque Él es la vida. Entonces, en Cristo era que Él se estaba llenando, porque realmente la casa que le había hecho al Hijo era Adán. La casa que le hizo Adán era la creación, pero la que le hizo al Hijo era Adán, porque Dios es espíritu y Él quería una casa para el Hijo. Y su casa era Adán. Entonces, al caer Adán, pues bien cayó su casa. Ya sabemos que entonces esa creación está sujeta a maldición. Entonces, vemos que aunque Adán individualmente optó por someterse a lo que era la esperanza de la futura redención, Caín, su hijo, no, él se guió en su propio camino, en una sabiduría propia y en la sabiduría pues del árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces empezó a hacer sus obras de acuerdo a esta sabiduría. Y así lo vimos pues cómo terminó. Vimos que por eso el Señor tuvo que mandar el diluvio y empezar de nuevo, porque toda la tierra se corrompió. Bueno, vamos a ir dándole el sentido a lo que es el reposo. Espero que en esta me ponga un poquito más de atención, porque aquí el Señor es un Dios que nos deja códigos claves dentro de su palabra, que quien nos la revela obviamente es el Espíritu. Así que vamos a ir a la palabra en Génesis 2:2 y vamos a ver qué es lo que nos quiere decir. Cuando Él dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El 7 es un número que va ligado a lo que es acabar, completar, consumado, perfecto, que algo ha llegado, pues, y esa perfección tiene que llegar a su plenitud. Acabar habla de kala, ese es su significado en el idioma hebreo. Entonces, ¿por qué yo estoy trayendo este número a colación? Si vamos a Génesis 5:28, vemos que Noé
cuando Lamec vivió 182 años, engendró a Noé, donde él dijo que él, o sea, Noé, los iba a aliviar de sus obras y del trabajo de las manos en la cual el Señor maldijo. Entonces vimos ya la maldición, cuándo fue y por qué fue, pero que Noé, acuérdense que el significado de ese nombre es reposo, realmente estaba mostrando a un reposo verdadero. Entonces, vemos que en Génesis 5:31 dice, y fueron todos los días de Lamec 777 y murió. El 777 habla de un número que está en plenitud. En 7 se empieza algo como que es perfecto o ya ha sido terminado, pero ese tiene que cumplir un tiempo hasta que ese tiempo se haga pleno. Entonces el 777 habla de plenitud. Entonces quiere decir que desde Adán, aquí el Señor nos está mostrando que desde Adán hasta Noé se completó el número, o sea, llegó a la plenitud el número de hombres antes del diluvio. Ok, fue hasta ahí que ya se llenó, pues ya toda la tierra ya está corrompida, llegó hasta lo último, hasta esa plenitud. Entonces, pero ya que después de Noé, de los hijos de Noé, que son Sem, Can y Jafet, comenzaría otro nuevo tiempo, un nuevo comienzo, donde entonces también ese en su tiempo, porque nosotros estamos en ese tiempo de los hijos de Noé, también va a llegar a su plenitud. Pero lo que te quiero dar a entender es el número, que el número 7 habla de un reposo en la cual entraba Adán y él tenía que tener esa plenitud, llegar a esa plenitud completa, y de esa fue pues la que cayó, y por eso fue que el Señor habló de que acabó toda la obra que hizo. O sea que hay un tiempo de plenitud, también hay un tiempo de juicio y también hay un tiempo de gracia. Entonces pasemos a la próxima página. Así que quiero recalcar que todo lo que Dios hace es bueno. En Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Bueno en hebreo es top, y habla de que es algo bueno, generoso y grato. Pero quería resaltar que el hombre por el pecado fue quien desconfiguró el diseño de Dios. Dios no hizo nada malo. Realmente hay personas que hablan, ay, porque puso entonces el árbol de la sabiduría del bien y el mal. Bueno, porque siempre, ¿para qué? Y eso lo pienso yo, eso no está escrito, pero es lo que yo entiendo, de que el Señor deja un contratipo para que tú lo reconozca a la luz. Él pone, como tú sabes, tú naciste en la luz, pero como tú sabes que es la luz. Entonces ahí está la tiniebla, hay una separación para que tú reconozcas que es la luz. También tú elijas por la luz, porque él mismo lo dice más adelante, he puesto delante de ti que la vida y la muerte, elige tú, te está dando un consejo, la vida, para que te vaya bien. O sea que realmente él siempre deja que el hombre a voluntad decida lo que realmente quiere. Entonces vas a tener una herencia. Si elegiste el bien, vas a elegir la vida, y si elegiste el mal, pues vas a elegir la muerte. Esa obra de redención tiene algunos personajes muy relevantes, en la cual comenzamos con Noé, que habla del nuevo comienzo, en Abraham después como la promesa, en Moisés en el centro como representante de la ley, como sombra, y Jesús ya como el cumplimiento de la promesa y la imagen misma de la sustancia de Dios. Realmente esa promesa fue la que le fue dada a Adán desde el principio, y en Jesús se cumplió, y vemos que vino por el linaje de Set,
en la cual vino Noé, después Abraham, después Moisés y después Jesús. Pero ya vemos que en Jesús ya no importa el linaje. Acuérdense que el pueblo de Israel siempre habla que fulanito fue hijo de fulanito, que fue hijo de fulanito, hasta llegar a este, y se da un registro pues genético de toda la descendencia. Entonces, en Jesús, ya después de Jesús, nosotros no necesitamos esto. ¿Por qué? Porque ya somos pertenecemos a una casa espiritual. Ya no es física ni es terrenal. Hasta aquí era necesario ese registro, pero ya en Jesús ya no. Entonces, vemos que la redención que llegó en Jesús fue el cumplimiento a Adán, pero todavía, y en Jesús la obra se consumó, la que fue en Adán, pero todavía hay una obra que se está completando, que es la del cuerpo de Jesús, que es en la que nosotros estamos entrando, como dice Pablo, que todavía falta que hay algunos que entren en él, o sea, que entren a su reposo, que entren a Jesús, que entren a esa nueva creación, a esa nueva casa, que ya no dependemos de esta, sino en la venidera. Nosotros también, como ellos al principio, estaban esperanzados, o sea, tenían una promesa. Asimismo, hasta que llegue la plenitud de los gentiles y su cuerpo sea completado, entonces Él vendrá de nuevo y entonces pues ahí se cumplirá perfectamente este cuerpo, ¿no? Y pues todas las cosas se seguirán dando hasta el cumplimiento de todo lo que está escrito en la palabra. Entonces llegamos a lo que es el reposo en la tierra de Canaán. Tenemos que entender que todo lo que fue escrito para el pueblo de Israel es para nuestra enseñanza. Y vemos que es el mismo Dios. Algunos piensan como que es otro Dios el que nosotros tenemos hoy. Realmente es el mismo Dios. Por eso es que nosotros estudiamos todo lo que es el Antiguo Testamento, aunque vivamos en otro tiempo. Entonces vemos lo que dice Hebreo 4:3. Dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Pero vemos que está hablando ahora de nuevo y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. O sea, está hablando que no es que es un día específico, sino que hay que entrar en su reposo, que es su obra completada. Porque dice más adelante, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él. ¿Entiende? En él. ¿Quién es él? Cristo. Cristo es el reposo. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva. Por eso es que tiene la relación entre la buena nueva y un día específico. Pues nada, la buena nueva es el evangelio, para que entren por el llamado a Cristo. Pero algunos no entraron por causa de desobediencia, fueron desobedientes. Pero mira que habla otra vez determina un día. Ves que la especificación de un día se refiere a un tiempo y aquí habla del hoy. ¿Y quiénes fueron los que desobedecieron? En el Salmo 95:10 dice, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Entonces, reposo más que un día se refiere a un estado de perfección, de plenitud, en la cual nosotros entramos al cuerpo de Cristo. Entonces, como Él es el perfecto, en Él es que nosotros reposamos. Y ya en Él no tenemos día, no tenemos ni sábado ni domingo, ni lunes ni martes, sino todos los días, y es el hoy. Ese hoy todavía está vigente
para que algunos que no han entrado, que no han confesado al Señor como su Señor y Salvador, entren. Entonces se vaya llenando ese cuerpo en todo lo que es la plenitud del cuerpo de Cristo. Vamos entonces a hablar de lo que es la conquista de Canaán, porque nosotros también tenemos una conquista que hacer y es espiritual, pero necesitamos aprender de todo lo que el Señor nos quiere mostrar con el pueblo de Israel. Entonces, vamos a hacer un resumen de los capítulos en esta conquista, pero en tu caso, si tú quieres, puedes leer todo lo que es incluso el libro de Josué. Es muy interesante y también pues vas a entender más el tema. Así que la historia de la conquista es narrada en el libro de Josué. Puede ser resumida de esta forma. Jericó cae en el capítulo 6. Luego, después de un breve contratiempo debido a la desobediencia de Acán, acuérdense que este fue el que escondió cosas debajo de su tienda. Entonces Ai es capturada, que era la próxima batalla que ellos tenían en el capítulo 7. Después Gigal como base. Josué somete a todo el sur a Canaán en el 9:10 y todo el norte en el Josué 9, en el Josué 11. Los capítulos del 3 al 21, la tierra es dividida entre las tribus de Israel, porque a cada uno pues se le da su heredad. El clímax entonces llega en Josué 21:43 con estas palabras que les dice el Señor. De esa manera el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo en derredor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de sus enemigos podía hacerle frente. El Señor entregó todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Entonces ya el reposo que había prometido el Señor estaba aquí. Ya estaba pues su fin allí. Más sin embargo, el autor de Hebreos vio que este reposo era imperfecto y pasajero. Digamos, ¿por qué? Bueno, si vamos a Jueces 2:8, leemos: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y toda aquella generación también fue reunida y sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Los enemigos se escondían en la tierra y pronto el pueblo cayó en idolatría. Difícilmente este sea el grandioso cumplimiento final de la promesa. Así que cuando el pueblo de Israel otra vez se iba a lo que era la idolatría, el Señor le levantaba jueces. En Jueces 2:18 lo vemos y dice: cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él como lo siguieron sus padres. Así que cuando era que ellos se apartaban de ese reposo de Dios, cuando ellos se apartaban de la voluntad de Dios, iban siempre en su
obstinado pensar, obstinado camino. Entonces, en vez de obedecer a la voz de Dios, que en ese momento era dada a través de los jueces, ellos optaban por buscar otra vez la idolatría. Entonces, los poderosos actos de Dios que llevaron tan lejos a Israel son un cumplimiento parcial de la promesa, pero al mismo tiempo señalan más allá de este reposo hacia otro reposo perfecto que aún queda para el pueblo que no conoce a Dios, para el pueblo de Dios. O sea, sabemos ya que es el Señor Jesús. Podemos estar seguros que si el viejo Josué fue victorioso sobre los enemigos de Dios, entonces, ¿cuánto más el nuevo Josué? No sabían si Josué y Jesús son el mismo nombre. Los dos significan Salvador. Todo sobre la conquista de Canaán fue escrito por nuestro bien, a fin de que tuviéramos esperanza. En todas esas situaciones vemos reflejada veladamente la conquista de Jesús sobre Satanás, el pecado y la muerte. Ahora, ¿qué debemos de extraer nosotros hoy en día en cuanto a todo lo que vivió el pueblo de Israel y la verdadera conquista que ellos aún hoy en día están buscando, pero de una manera ciega? Así que vamos a extraerla. Primero, dice, en el periodo de la historia redentora, desde el éxodo de Moisés hasta lo que es Jesús, es único. En este periodo la voluntad de Dios era que su pueblo tuviera una forma nacional, con un territorio. Él quería que fuera un cuerpo político y no solo un cuerpo religioso. De este modo, Dios tipificaba que el territorio era suyo y prefiguraba que un día su pueblo heredaría toda la tierra. Y al darle a su pueblo la forma de una nación durante un periodo de la historia, aseguró para ellos una prominencia que garantizaba que las lecciones que quería enseñar mediante ellos fueran conocidas en todo el mundo. Otro aspecto que hay que destacar es la segunda parte de la respuesta, es que como el pueblo único, la segunda parte es que como pueblo único de Dios, las hazañas de Israel no fueron sus logros, sino los logros de Dios. Dios era su comandante en jefe. Él dio todas las órdenes y él mismo peleó por ellos. Ahí está la cita para que la puedan buscar. Cuando actuaron en contra de sus órdenes, fueron que derrotados. Por tanto, debemos concebir a Israel como el arma del Señor, el instrumento mediante el cual Él lograba sus juicios históricos sobre las naciones. Esto entonces nos lleva a la tercera parte. Entonces, donde vemos que la destrucción de las naciones de Canaán no era solo para hacer un lugar para Israel, también era un juicio por la maldad de esas naciones. Moisés había advertido a Israel en Deuteronomio 9:4, dice, no digas en tu corazón cuando el Señor tu Dios los haya echado de delante de ti. Por mi justicia el Señor me ha hecho entrar para poseer esta tierra, sino que es a causa de la maldad de estas naciones que el Señor las expulsa delante de ti. Así que no es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra, sino que por la maldad de estas naciones el Señor tu Dios las expulsa delante de ti. Eso es para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, pienso que si mantenemos estas tres observaciones en mente, podremos ver la conquista de Canaán como una gran demostración de lo que es la santidad y la fidelidad de Dios. Primero, porque en el periodo desde Moisés hasta Jesús, el pueblo de Dios es un cuerpo político nacional y también un cuerpo religioso. También Dios es quien pelea a través de Israel, es decir, la conquista no es un simple acto de agresión humana. Y tercero, la conquista es un juicio divino por la idolatría y maldad de las naciones de Canaán. Ahora sí vamos a entrar al verdadero reposo que es en la fe en Cristo. Leemos en Hebreo 4:3.
pero los que hemos creído entramos en el reposo. En Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les fue aprovechado el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, quiere decir que la única forma de poder entrar a ese reposo es por la fe. Otra vez determina un día que es hoy. Hoy es el día de salvación. Diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hablo de Josué porque fue el que siguió a Moisés. Y Moisés es un prototipo de la ley, pero sin Jesús. O sea que es necesario que el mismo Cristo entre en su obra para que Él, sí realmente en Él pueda dar ese descanso que el humano, el hombre pide. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, viste, como Dios de las suyas. O sea, el que ha entrado en su reposo, ¿y quién es el reposo de Dios? Jesús es el reposo de Dios porque fue en Él que la obra fue perfeccionada, fue completa, porque Él entró al mundo perfecto. Y como no había nadie perfecto, porque todos habíamos pecado en Adán, pues en Cristo nosotros nos hacemos perfectos, porque Él fue el único que cumplió cuando estuvo en vida aquí en la tierra esa perfección. Entonces, ahora todo el que recibe a Jesús como su Señor, como lo dije antes, entra en ese reposo. Ahí entonces Dios reposa de su obra y descansa, y el hombre también descansa, así como lo hacía Adán antes de la caída. Así que es imperativo que hagamos esta diferencia entre lo que es la tierra de la creación, en la cual era un reposo terrenal, en la que vemos en el pueblo de Israel, en Josué, en Moisés, y que tenemos a el pueblo de Israel como una muestra realmente, y a Josué como un símbolo de nuestro Señor Jesucristo, que es el verdadero libertador. Antes habíamos nacido de Adán, que era carne y sangre, la cual es una creación temporal. Y la nueva creación, que es la celestial, que es eterna, en la cual nacimos por la palabra de Dios en Cristo Jesús. Y entramos a otro lugar, que es su cuerpo. Así que decimos que estamos aquí, pero no somos de aquí. Somos peregrinos y extranjeros y no vamos tras una herencia terrenal, sino una celestial. Y pacientemente aguardamos nuestra promesa hasta que todo sea cumplido. Así que llegando ya a lo que es todo el cumplimiento de los tiempos, nosotros reposamos en qué, en esa promesa, porque sabemos que en el mundo tenemos aflicción, pero que recordamos que el Señor ya venció. Por eso es que tenemos ese reposo, pero realmente aquí literalmente en el mundo tenemos todavía aflicciones, pero no nos podemos olvidar en fe de aquella promesa. El reposo es pues libertad del excesivo razonamiento propio humano, carnal, de las luchas, del miedo, de la agitación interna, de la preocupación, de la frustración, que se desarrolla cuando tratamos de hacer lo que solo Dios puede hacer. Estar en el reposo de Dios no es necesariamente reposar de una actividad física o de irnos a un día, a un spa, o tomar un tiempo en un hotel y pasarla muy relax, o irse a unas clases de mantra, o irse, qué sé yo, a todas estas nuevas formas de tú reposar la carne o la parte de tu cuerpo.
Pero realmente cuando sales de ese lugar, otra vez tu alma está en conflicto. ¿Por qué? Porque no hay un reposo verdadero. Porque el reposo verdadero está en Jesús. Estar en el reposo de Dios no es necesariamente entonces reposar de esa actividad física, sino reposar en la confianza en medio de todas las cosas que vienen en la vida día a día. El ayer ya no existe y el mañana cuando llega es que un hoy. El reposo es un descanso del alma, donde la mente, la voluntad y las emociones están sometidas a Dios y podemos estar en paz en medio de las tormentas, porque entendemos que todo está ya hecho en la obra de Dios. Así que si queremos disfrutar de ese reposo ya no como símbolo, sino en quien es el Señor de todo, es entrar en Cristo y en su voluntad. Así que finalmente llegamos a lo que es la conclusión. Concluimos pues, Canaán no es el reposo, ya explicamos. Tampoco el Shabbat, que quiere decir sábado, que aún quiere decir reposo, ni el domingo es el reposo. El día es hoy. ¿Por qué? Porque a todo el que hoy decida entrar al cuerpo del Señor, de Jesús, a través de la sangre de Cristo, humillándose y reconociéndolo como su Señor y su Salvador, entra en lo que es el reposo de Dios. Amén. Porque suponiendo que, digamos, el gobierno o los que están en una posición de autoridad, qué sé yo, cambien el día, dirían, pues ya no es domingo que se va a dar libre, sino, qué sé yo, el lunes. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues no vamos a quedar sin adorar al Señor. No, se supone que entonces lo adoramos todos los otros días. O sea, quiere decir que Dios no quiere que le demos un día. Él quiere todos los días que nosotros lo pongamos a Él como nuestro Señor, para que Él dirija nuestros pasos y nosotros podamos entonces entrar en su reposo. También concluimos que el judaísmo no es el reposo. No podemos volver otra vez a lo que es las tradiciones y a volver a hacer sacrificios, porque lo mismo el Señor dijo en la palabra: sacrificio y ofrenda no te ha agradado, más me preparaste cuerpo. Entonces por eso fue que Él vino a completar esa obra, porque en el hombre era imperfecta. Josué era imperfecto, en él no se podía dar el reposo que Dios quería. Así que Cristo es nuestro reposo. ¿Por medio de qué? De la fe en Jesús. Bueno, tú puedes creer muchas cosas, pero es en Jesús. Es que en Él todo ha sido consumado. Así que los que entran en Él entran en la nueva creación que está en el Hijo, en el reposo de Dios. Así que en Jesús es que está nuestro reposo. Cuando el Señor dijo, Juan 19:30, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Quiere decir que ahí en ese momento Dios reposó. Por eso Cristo está sentado a la derecha del Padre y ellos están en reposo. Lo que se está esperando ahora mismo es que se complete el cuerpo del Hijo. Entonces en Hechos 2:39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Toda esa promesa está aún vigente. ¿Cuándo? Hoy. Así que Cristo es nuestro reposo. El reposo es realmente, vamos a ponerlo esto aparte para no. Ahora te lo voy a explicar de acuerdo a la gematría de Dios, porque Dios, si deja ver un número, Él espera que nosotros entendamos qué es lo que ese número quiere decir. ¿Ok? El reposo es cesar de tus obras. ¿Por qué? Porque Adán entró en esas obras. Cuando Adán se degradó,
él era un número perfecto, que era el 7, y se degradó al número 6, que es el número de hombre. Entonces, entrar en las obras de Dios es volver al número de perfección, que es el número 7. Cuando tú entras en el número 7, entras como un niño. Acuérdense que lo hablamos la clase pasada, que tú tienes que madurar en esa fe y tienes que santificarte para que entonces llegues a esa plenitud que lo hablamos anteriormente, es que es 777. Para entonces nosotros ser hallados en el 8, y el 8 representa a Jesús en perfección y plenitud. Por eso cuando Jesús llegó a la tierra era un número 7, o sea, un número perfecto, un número completo. Y él que aprendió obediencia, ¿cómo? Jesús aprendió obediencia, sí, él se perfeccionó y llegó y cumplió esa plenitud. Entonces, ¿qué? El Padre lo iba a glorificar, y entonces ahí cambiaba el número 8. Y eso es lo mismo que nos espera a nosotros. Cuando en la palabra nos dice, ahorita no la tengo a mano, pero dice que el que hemos sido predestinados para ser que santificados y después glorificados. Entonces, eso es un proceso. Y nosotros por eso nos tenemos que mantener después que entramos en el cuerpo de Cristo y santificarnos para llegar también a esa plenitud, y luego entonces nosotros ser hallados en Cristo. Así que los que no aceptan a Jesús, ¿qué? Todos aquellos que no han aceptado a Jesús quedan caídos, quedan en el número 6, que es el número de Adán cuando cayó, la cual es número de hombre. Y cuando ese número de hombres se complete o haya esa plenitud, es el número de ¿quién? De la plenitud en el hombre, que es el 666, que es el número de bestia. ¿Por qué? Porque la degradación cumplió su plenitud. Ahora pues me doy un consejo a mí mismo y te doy un consejo también a ti, para que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente y nos llenemos cada día de lo que es la verdad de la palabra de Dios, para que comprobemos entonces cuál es la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que ya casi para terminar te digo, ¿dónde estás? ¿Estás cerca o estás lejos? Así que Dios te bendiga y nos dé la victoria en Cristo Jesús, y estemos persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, escúchame, si permanecemos, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Que Dios te bendiga. Ahora mismo te voy a poner un video que también habla de lo que es el reposo, por si acaso te quedó alguna duda, y pues ya sí, entonces nos veremos en el próximo estudio. Bye bye. Vamos a ver que Dios hizo toda su hermosa creación en 6 días solamente, y el séptimo día reposó. A los judíos el Señor les pidió como parte de sus leyes que guardaran el séptimo día de la semana, o sea, el sábado, como descanso. Esto es lo que conocemos como el día de reposo. Pero hay una pregunta: ¿debemos seguir guardando el día de reposo? ¿O se cambió el sábado por el domingo en el Nuevo Testamento? ¿O simplemente ya no hay que guardar ningún día? Hoy queremos ver lo que la palabra nos indica acerca de este tema, y te reto a que mires el video hasta el final, pues será de bendición. Soy José Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Bienvenido. Hace un tiempo hicimos un video acerca de los 3 tipos de leyes que había en el pueblo de Israel. Uno de ellos eran las leyes ceremoniales, las cuales eran ritos que seguían los judíos, y estas simplemente eran tipo de Cristo, o sea, como una sombra de quien realmente vendría después. El sábado, como parte de estas leyes, era una señal profética que apuntaba a Jesús. En el día de reposo la gente descansaba de sus obras después de una semana de trabajo. Así también el ser humano se ha esforzado por siglos para agradar a Dios a través de obras muertas.
y se fatigan religiones para llegar a Dios. Pero Jesús es ese descanso mediante el cual ya no tenemos que fatigarnos en esfuerzos humanos para alcanzar la salvación, sino simplemente creer en Él como Salvador, y entonces a través de sus fuerzas podemos hacer las obras que Él desea que hagamos. Por esto Hebreos 4 dice: el que ha entrado en su reposo, hablando de Cristo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Por tanto, ya hoy no hace falta guardar el sábado como día de reposo, pues este simplemente era un hecho profético acerca de Cristo, quien es ahora nuestro reposo. Quien cree en Él ya ha entrado en el reposo de Dios. Pablo dijo que el fin de la ley es Cristo y que esos ritos como el sábado y otros eran sombra de lo que habría de venir. De hecho, Jesús no guardó absolutamente el sábado. En ese día Él seguía obrando las mismas señales que hacía en toda la semana, sanando enfermos, y aún sus discípulos recogieron espigas en el día de reposo. Y cuando le cuestionaron acerca de esto, Él dijo: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Pablo dijo en Gálatas 3 que si alguien ha aceptado a Cristo y luego comienza a guardar la ley ritual, intentando alcanzar a través de ella la salvación, ha caído de la gracia. Así que no hace falta guardar el sábado para ser salvo o para agradar a Dios. Tampoco el domingo aparece en la Biblia como un día ceremonial de reposo que sustituya al reposo judío que mencionamos anteriormente. La iglesia cristiana de todos los tiempos ha acostumbrado reunirse el primer día de la semana, el domingo, porque es el día que nuestro Señor resucitó de los muertos. Pero esto no significa para nada que el domingo es el único día cuando los cristianos se congregan. Ahora bien, en la iglesia primitiva había hermanos judíos que, aunque ya conocían la verdad de que no es necesario guardar el sábado para salvarse, ellos, aún así por tradición y devoción al Señor, escogían un día de la semana, posiblemente el sábado, para estar más sosegadamente en la presencia del Señor. Y Pablo nos dio una luz y una advertencia de que no juzguemos a los hermanos que así lo quieren hacer. Romanos 14 dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Y luego dice: uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Y dice: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y luego dice también: el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor, no lo hace. Así que debemos estar bien seguros que el Evangelio de Jesucristo ofrece la salvación en forma gratuita. Por gracia somos salvos, y eso deja fuera todo intento humano de ayudar a la salvación a través de los ritos de la ley. De manera que en este video hemos dejado claro 3 puntos principales. Primero, que Jesús es nuestro reposo y que ya no hace falta guardar el día o un día de la semana para hallar el favor de Dios. Segundo, que los que guarden la ley para intentar alcanzar por ella la salvación están bajo maldición. Y por último, que a nosotros no se nos ha dado la responsabilidad de juzgar a los que ya salvos en Cristo tienen un criterio y costumbre diferentes respecto a un día o a otro día.